la sesión de hoy vamos a hablar de un indicador, un índice financiero muy usado para medir el riesgo soberano, el riesgo llamado también el riesgo país, ¿no? Bueno, ese indicador se le llama comúnmente el ENVI y el ENVI se le asigna a un país. Mejor dicho, se calcula el ENVI, ¿no? Hay una fórmula, esto fue creado por el banco de inversión JP Morgan hace algunos años, y básicamente el objetivo es tener un indicador del riesgo soberano que presenta un país emergente, ¿no? Por eso, el término ENVI es Emerging Markets Bond Index, ¿no? O sea, su traducción sería algo así como índice de bonos de mercados emergentes. Entonces, el objetivo es medir el riesgo. Básicamente ese es el objetivo, medir el riesgo. ¿Qué riesgo? El riesgo soberano, o llamado también el riesgo país de los mercados emergentes. ¿Ok? Vamos a discutir en esta sesión si eso todavía puede seguir, ese indicador, esa métrica y esa metodología puede seguir considerándose válida, porque tal vez ya no es válida. Han pasado muchas cosas que vamos a repasar. El mundo está cambiando y entonces es momento de repensar ese índice. Pero vamos entonces a lo nuestro. Ese índice tiene una fórmula que es la diferencia entre los rendimientos de los bonos soberanos de un país determinado. Vamos a poner un ejemplo, Panamá. Entonces, ¿cuánto me rinde un bono de 10 años? Un bono a 10 años de Panamá, ¿cuánto rinde? ¿No? El rendimiento, no la tasa cupón, sino el rendimiento, qué rentabilidad da. Eh, Ese rendimiento, digamos que es eh, 4%. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, el riesgo, ¿cómo se mide? Se mide ese 4%, ¿cuánto más representa de un activo libre de riesgo? ¿No? Para que la diferencia sea considerada prima por riesgo. Entonces, históricamente, esa tasa libre de riesgo, adivinen qué tasa ha sido, la tasa de los bonos soberanos de Estados Unidos, igual a 10 años, al mismo plazo para que sean equivalentes, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos, vamos a suponer que tiene un rendimiento de un bono soberano a 10 años, tiene un rendimiento de 2,3. Entonces, ¿cuál es la prima por riesgo para el país Panamá? 4% menos el 2,3%, 1,7%. Estoy dando ejemplos arbitrarios. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que un inversionista, si invierte en Estados Unidos, en un bono soberano de Estados Unidos, va a tener un determinado rendimiento, pero si quiere invertir en Panamá o en cualquier otro mercado emergente, va a tener un rendimiento adicional por el riesgo que representa invertir en Panamá y no invertir en Estados Unidos, invertir en Colombia, en República Dominicana, en Brasil, en cualquier mercado emergente. Entonces, ese riesgo, ¿cómo se mide? Se mide a través del diferencial de los rendimientos. Se parte del supuesto que los mercados ya han hecho esa valoración y que esa valoración está reflejada en los precios y por lo tanto en los rendimientos de estos bonos soberanos. Importante que haya homogeneidad. Si yo voy a comparar un bono de soberano de Estados Unidos con un bono soberano de Panamá, tiene que ser al mismo plazo, ¿no? A 10 años, a 10 años. Entonces, eh, eso es importante porque evidentemente los rendimientos también dependen del periodo de tiempo o del vencimiento. Entonces, tiene que homologarse y tiene que homogeneizarse para calcular un diferencial que sea coherente. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que esto teóricamente está bien. O sea, teóricamente la prima por riesgo representa el rendimiento adicional que me da un activo sobre la tasa libre de riesgo. Entonces, teóricamente yo puedo invertir en un activo libre de riesgo, teóricamente.
O sea, en la práctica no, porque en la práctica no hay ningún activo que sea libre de riesgo. Pero en teoría, en los libros dice, tú puedes invertir en un activo libre de riesgo o puedes invertir en un activo que tiene mayor riesgo. Y la diferencia de los rendimientos es la prima por riesgo. Es el beneficio que tú como inversor estás recibiendo por invertir en un activo que tiene un mayor riesgo. Entonces, eso es conceptual, ¿no? Visto en una fórmula, aquí ustedes pueden tener, miren, el rendimiento de un activo es la tasa libre de riesgo más la prima por riesgo. Entonces, esa es la primera fórmula. En esta formulita, número uno, que estamos viendo, vamos a ver por acá, en el número uno, aquí está. En el número uno, el rendimiento, aquí está el rendimiento, ¿cómo se mide? La tasa libre de riesgo más la prima por riesgo. Pero de ahí yo voy a hacer un despeje y a partir de ahí voy a tener la fórmula número 2. La fórmula número 2 es la prima por riesgo. ¿Ah? ¿Cómo obtengo la prima por riesgo? La prima por riesgo es el rendimiento de un activo menos la tasa libre de riesgo. O sea, simplemente esta tasa libre de riesgo la paso al otro lado de la ecuación a restar, ¿no? Y entonces cuando resta el rendimiento de un activo menos la tasa libre de riesgo me da la prima por riesgo. Entonces, eso me permite a mí tener una herramienta para medir los riesgos y también para medir las consecuencias de cosas que pasan en países, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta semana lamentablemente se dieron en Colombia, o el día de ayer, se dio unos atentados que eh, lo que hacen es revivir las, digamos, experiencias o las malas experiencias del pasado, ¿no? También lo que hacen es generar incertidumbre en los mercados, porque de alguna manera cualquier movimiento subversivo que haya en un país eso se materializa a través de una mayor prima por riesgo. Entonces, cuando uno usa esta herramienta, uno ve la prima por riesgo y dice, a ver, lo que pasó en Colombia, estos atentados que hubo, donde ha muerto gente, bueno, cómo afecta la prima por riesgo. Entonces, se ve que hay una relación directa o puede que no afecte, ¿no? Que los mercados no lo hayan valorado, pero se usa también esta herramienta para ver si hay si los acontecimientos que ocurren en un país terminan impactando la percepción de riesgo país del inversionista, ¿no? Que es el que compra los instrumentos porque automáticamente, si no le gusta a un país, ¿qué hace? Vende esos instrumentos. ¿Y eso qué significa? Que el precio del activo cae. El precio del bono soberano cae. Si el precio del bono soberano cae, entonces el rendimiento es mayor. Y uno lo interpreta que la prima de riesgo ha aumentado, porque si el rendimiento es mayor, evidentemente, suponemos que la tasa libre de riesgo no cambia, porque es libre de riesgo. Entonces, cuando el rendimiento de un activo se eleva, uno podría decir, bueno, aquí se está incrementando la prima por riesgo. Bueno, entonces eso es, digamos, esa es la naturaleza de este indicador. Es un indicador que se ha usado por muchos años y ahora vamos a ver, vamos a discutir la viabilidad de seguirlo usando y bajo qué circunstancias. Entonces, esta prima por riesgo es el ENVI. Entonces, el ENVI, ¿no? Estamos transformando esa fórmula que es válida para cualquier decisión financiera, ¿no? La prima por riesgo es la diferencia entre el rendimiento de un activo y la tasa libre de riesgo. Entonces yo podría decir, si voy a invertir en un negocio, si voy a invertir voy a dejar el dinero en un banco, ¿no? En un banco muy solvente, entonces ese el banco me va a pagar un 2%, por ejemplo. Pero si lo dejo en un 2% anual, si lo dejo en un negocio, si lo invierto en un restaurante, en cualquier tipo de negocio, entonces yo debería esperar más, no lo mismo, porque el riesgo es mayor, puedo perder todo el dinero. ¿Cuánto debería esperar?
un 10%. Entonces, la prima por riesgo de invertir en ese restaurante es la diferencia. 10% menos 2, 8%. Entonces, ese concepto de la prima por riesgo se aplica para todo, para cualquier decisión financiera. Y ese concepto se lleva entonces a los riesgos soberanos a través de esta metodología del ENVI. Bueno, entonces el ENVI, ¿cómo se calcula? Se calcula cuánto te rinde un bono soberano de un país emergente a 10 años y cuánto te rinde un bono soberano de Estados Unidos a 10 años. La diferencia, ese es el ENVI, ese es el riesgo del país, ¿no? Entonces, una forma fácil de poder saber si el riesgo del país está subiendo o está bajando y además una forma fácil de saber, de hacer un ranking de riesgos países de los mercados emergentes. Esto en teoría solo se aplica para los mercados emergentes, se inventó para los mercados emergentes y su uso está focalizado básicamente en los países, principalmente países latinoamericanos, ¿no? Bueno, desde Argentina hasta México. Bien, entonces, ese es el concepto y vamos a seguir analizando ese concepto. Entonces, eh, ¿cómo así se me ocurrió esto? Miren, esta semana o la semana pasada, en Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas lanzó unos comunicados, digamos, unas circulares de prensa, en donde decía que el riesgo país, Panamá, se había reducido en el último año. Bueno, este gobierno actual en Panamá tiene más o menos un año, un poquito más de un año y un mes y algo más. Entonces decían, el último año se ha reducido, vamos bien, las típicas propagandas cuasi políticas, ¿no? Realmente políticas. Entonces, vamos bien y hay confianza en el país, ¿no? Entonces yo dije, pero a ver, esto me parece extraño porque cuando yo sigo muy de cerca las finanzas públicas en Panamá y las finanzas públicas yo no las veo mejor, ¿no? No las veo mejor, o sea, no veo por qué el inversionista puede haber mejorado su percepción de riesgo, pero efectivamente, cuando uno ve los gráficos, sí hay una reducción en el ENVI de Panamá. Entonces me dio la curiosidad y empecé a indagar con los datos de pura curiosidad, porque pues yo creo que las personas tenemos que tener ese componente de curiosidad para seguir aprendiendo. Entonces, Y después de aprender, compartir, y por eso estamos acá. Entonces, ¿qué encontré? ¿No? Entonces yo dije, bueno, vamos a traer la data del último año. Vamos a traer, vamos a calcularle el ENVI, ¿no? Yo tenía una sospecha, ¿no? Yo tenía una sospecha porque en el último año Estados Unidos ha estado muy movido. Entonces, al tener esa sospecha, yo creía que era porque digamos, mi hipótesis era que la tasa del rendimiento de los Estados Unidos, de un bono soberano de los Estados Unidos, se había elevado. ¿Ok? Entonces, y que eso explicaba, claro, si en una resta, si el sustraendo, el número que resta, se aumenta, obviamente la diferencia va a ser menor. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a calcularle el diferencial del ENVI, cuánto ha variado el ENVI de todos los países, ¿no? Con la data vamos a calcularlo de todos los países, la serie histórica del último año y si ha habido aumentos o disminuciones, qué países han aumentado, qué países han disminuido en su ENVI, es decir, en su riesgo. ¿Ok? Y encontré algo muy interesante. Lo que encontré es que todos los países a los cuales se les calcula el ENVI, todos, y ahora va a pasar la lista, han disminuido su ENVI. Entonces, esa noticia que presentaba el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, el ENVI de Panamá se ha reducido. Bueno, resulta que eran todos los países, ¿no? Todos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, todos los países habían reducido su ENVI. Entonces decía, bueno, es que esto, digamos, está un poco extraño, ¿no? Entonces seguí indagando. Pero, ¿qué pasa? Esta fórmula del ENVI parte de un supuesto fundamental. Es el diferencial sobre la tasa libre de riesgo. Pregunta, ¿la tasa libre de riesgo por qué se caracteriza? Bueno, porque no hay riesgo, pero hay algo más, hay un supuesto implícito en una tasa libre de riesgo.
Y digo, vamos a ponerlo entre comillas, porque es entre comillas tasa libre de riesgo. En la práctica, en teoría es eso, pero en la práctica, como no existe riesgo cero, entonces en la práctica lo que se busca es la tasa de menor riesgo. Pero el supuesto implícito que sí se da, se daría si existiera una tasa libre de riesgo, el supuesto implícito es que esa tasa no varía, esa tasa no tiene sobresaltos. O sea, que la tasa de financiamiento, de endeudamiento de los bonos de Estados Unidos o el rendimiento de los bonos soberanos de Estados Unidos no tiene altibajos. Y realmente sí tiene altibajos. Pero no solamente ha tenido altibajos, es normal que hayan altibajos. Pero lo que ha pasado en Estados Unidos es que ha habido un salto en el nivel de riesgo. Y Estados Unidos, por lo menos ya yo no lo considero libre de riesgo. Por lo tanto, digamos, el sustraendo en esta fórmula, en esta resta, el sustraendo ya no es el mismo. Ya ha tenido un cambio, porque ya no es el mismo riesgo. Es decir, en pocas palabras, la tasa libre de riesgo, entre comillas, ya no es libre de riesgo. Y ahora tiene un riesgo diferente. Y vamos a sustentarlo. Y no es algo solamente del último año, es algo de años que ya se venía, digamos, analizando, se venía percibiendo, y vamos a remontarnos al 5 de agosto del año 2011. El 5 de agosto del año 2011, Standard Poor's, por primera vez en una decisión valiente e independiente, le resta, le quita la calificación AAA a los Estados Unidos. Le dice, ya tú no eres AAA, ¿no? Ahora eres AA más. Entonces, si ya no es el riesgo más bajo, ya no puede ser considerado libre de riesgo. Ahí hay una pequeña distorsión. Ahora, alguien me dirá, sí, pero esa es la opinión de una calificadora. Y hay realmente tres calificadoras. Standard Poor's, que ahora ya se llama S&P Global. Standard Poor's, tienes em, Moody's y tienes Fitch Ratings. Entonces, en el año 2011, a muchos no le dieron importancia, a algunos les pareció exagerada la calificación o la disminución de la calificación que hizo Standard Poor's. eh, y otros que veían el riesgo decían, pues sí, hace sentido, porque este país se está endeudando demasiado y hacia dónde va. Ojo, estamos hablando 14 años atrás. Eso es lo que una calificadora de riesgo debe hacer, debe anticiparse al futuro en los escenarios más probables, ¿no? Y irlos monitoreando, ya que si eso, como todos los escenarios van cambiando, entonces ir ajustando sus calificaciones. Pero la calificación de riesgo tiene que ser muy, muy prospectiva, o sea, un enfoque a futuro, no de lo que pasó, sino de lo que puede pasar. ¿Ok? El 1 de agosto del 2023, o sea, 12 años después, casi 12 años después, Fitch Ratings le quita la calificación AAA a los Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, y entonces los incrédulos todavía decían, no, 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 pero falta Moody's. Bueno, es que se empieza por alguna, ¿no? ¿Y qué pasó? El 16 de mayo de este año, Moody's le quita la calificación AAA a Estados Unidos. Pero ya Moody's le había advertido, le había puesto una perspectiva negativa, o sea, altas posibilidades de disminución. Entonces, lo que ha pasado es que, bueno, hoy en día Estados Unidos ya no es un país AAA, ya no puede ser considerado tasa libre de riesgo. La fórmula del LENVIP, tal como fue diseñada, ya no es válida. Necesitamos, o sea, la fórmula, el concepto todavía sigue siendo válido. El concepto es, la prima por riesgo es la tasa libre de riesgo más, o mejor dicho, el rendimiento menos la tasa libre de riesgo. Ese concepto está muy bien, pero eh, en la elaboración del modelo del ENVI se consideraba que la tasa libre de riesgo, la más cercana era la tasa de los Estados Unidos, porque el país más fuerte o de mayor fortaleza
económica, el país más grande, ¿no? Que bueno, el más grande, que tiene la economía más grande. Yo tengo mis dudas. Yo creo que China ya, si le quitamos el efecto de la devaluación de la moneda de China, yo creo que China ya pasó a Estados Unidos. Yo he hecho algunos cálculos y no es descabellado poder afirmar que China ya tiene una economía más grande a nivel global. Es la moneda más usada, sí es verdad, todavía sigue siendo la moneda más usada, pero está perdiendo confianza. En lo que va del año, el dólar se ha desvalorizado 10% en 6 meses, ¿no? Entonces, ya la realidad de Estados Unidos ya no es la misma en realidad eh, que se tenía cuando se inventó este asunto del envy hace algunas décadas. Ya Estados Unidos no es triple A, o sea, por lo tanto ya no es la mejor referencia para la tasa libre de riesgo. El modelo necesita reevaluarse para buscar otro benchmark eh, que sabemos que en la práctica no existe nada libre de riesgo, pero que se aproxime lo más que se pueda a ese concepto teórico de tasa libre de riesgo. Entonces, el modelo, así como se diseñó hace algunas décadas, este modelo del ENVI, en mi opinión, ya no es válido. Necesita reformularse porque estamos, o sea, tú sabes que existe una famosa frase, ¿no? Que dice garbage in, garbage out. Si tú metes basura a un modelo que puede ser bueno, te va a salir basura. Entonces, si tú estás metiendo un insumo que es la tasa o el rendimiento de los bonos soberanos de los Estados Unidos en tasa libre de riesgo y eso ya no corresponde, entonces las conclusiones también van a ser erradas. Bueno, entonces, ¿qué países todavía siguen siendo triple A? Cada vez hay menos países triple A, ¿no? Por aquí les puse una publicación de los países que todavía siguen siendo triple A, ¿no? Triple A por las tres calificadoras. Porque para mí, si hay una que no le pone triple A, ya no podemos decir que tiene esa característica, ¿no? Entonces, estos son los países. ¿Cuál es el mejor candidato? Eso es muy difícil decirlo, pero si yo tuviera que poner un candidato, yo pondría Suiza. Suiza porque tiene un buen centro bancario, eh, quitaría a todos los de Europa porque la Unión Europea está muy, muy complicada. Y la Unión Europea tiene una característica, ¿no? Que, digamos, al ser un conjunto de países y al tener el principio de mantenerse todos unidos, cualquier contaminación que haya o cualquier deterioro que haya en alguno de los países puede terminar contaminando al resto, ¿no? O sea, es como un modelo solidario, ¿no? O sea, si tú te afectas, bueno, yo te cubro, ¿ok? ¿Para qué? Para que en bloque seamos más poderosos. Entonces, los países de Europa tienen una gran amenaza y es que los países de Europa, aunque no todos, pero casi todos, pagan pensiones con los recursos fiscales. Y eso es un modelo que representa muchas amenazas, ¿no? Están tratando de retrasar, tratando de subir la edad de jubilación, eh, porque los números no dan. Entonces, ahí hay un inconveniente y Europa podría tener problemas futuros. Así que yo quitaría los países de Europa. Y quitando los países de Europa, quedan, bueno, Canadá perdió su triple A por Fitch, o sea que este ya no lo podríamos considerar. Y me parece que Suiza, por tener esa independencia, porque Suiza no quiso ser parte de la Unión Europea, de independencia de moneda, independencia de centro bancario y por esa característica de neutralidad que tiene, me parece que es el mejor candidato. Y esto también nos tiene que hacer pensar que la moneda dura ya se tiene que ir reemplazando. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en Perú, de donde yo soy,
tenemos la moneda local, que es el sol, y la moneda dura, que es el dólar, ¿no? Pero el dólar gradualmente está perdiendo confianza. Va a seguir siendo la moneda más importante, pero está perdiendo confianza. Entonces, se necesita una moneda que tenga una mayor estabilidad y que pueda ofrecer una mayor confianza. Para mí, el candidato es el franco suizo. El franco suizo es la moneda porque no está sujeta a volatilidades, ¿no? O sea, cuando hay guerras y cosas, entonces las monedas se deprecian, se desvalorizan, se altera la percepción de los inversionistas. En cambio, Suiza, por su característica de neutralidad, está menos expuesta. O sea, yo la veo más estable. Entonces, estos países que normalmente tienen dos monedas, como Perú, como también pasa en República Dominicana, como también pasa en Costa Rica, en Honduras, en fin, en otros países que tienen habitualmente dos monedas, yo creo que van a empezar a tener una tercera moneda, pero eso tiene que venir por la banca y tiene que ser una iniciativa privada, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Yo siento que los bancos, los banqueros, como son muy conservadores, no van a querer incorporar ese producto. Va a ser difícil. Hace algunos años en República Dominicana incorporaron el euro, entonces tú puedes tener tu cuenta en pesos, en dólares, en euros, ¿no? Pero básicamente se hizo porque llegó una inversión, digamos, española muy fuerte, inversión europea muy fuerte, y hizo atractivo, digamos, el producto, ¿no? Pero yo creo que ese es como, y perdón si me adelanto demasiado al futuro, pero yo creo que eso tiene que empezar a darse, o es muy probable que se empiece a dar en los países latinoamericanos, que empiece a aparecer una moneda que le dé a los clientes una mayor confianza que el dólar. ¿Ok? Bien, básicamente como fuente de estabilidad, ¿no? No tanto como una moneda para uso operativo, porque para eso gana la moneda local siempre. Entonces, esos son los próximos retos. Y definitivamente aquí sí, digamos, ¿cuál es el problema de incorporar el franco suizo? Que, digamos, no es un activo tan líquido. Los bonos soberanos suizos no son unos activos tan líquidos. Y para poder incorporarlo en este modelo, el del ENVI, pues... mm, habría algunas dificultades probablemente con la menor liquidez que tiene el instrumento, ¿no? Que sí tiene un bono soberano de los Estados Unidos, que es una fuente de tenencia de inversión clásica, hiperclásica en casi todos los portafolios de casi cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, eh, todos estos cambios, en mi opinión, no van a ser repentinos, deberían darse gradualmente, deberían darse poco a poco, pero yo creo que eso va a venir, yo creo que eso va a seguir pasando. Bueno, entonces, le calculé el ENVI, el diferencial, ¿no? O sea, el ENVI 2025 menos el ENVI 2024. ¿No? Entonces, ¿y qué pasa? En todos los casos me dio negativo. ¿Qué significa que me dio negativo? Esto está en puntos porcentuales. ¿Qué significa que el ENVI, que este diferencial salió negativo? Quiere decir que el ENVI 2025 fue menor que el ENVI 2024. El que restó fue mayor. O sea, el ENVI 2024, el riesgo 2024 fue mayor que el riesgo 2025 en todos los países. Estos son los países a los cuales se les calcula el ENVI. República Dominicana, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, bueno, todos estos, ¿no? Yo calculé el diferencial de ENVIs. Entonces, aquí ustedes notan algo curioso y eso fue lo que me llamó la atención. En todos los casos, mira, en todos los casos, el ENVI se ha reducido. En algunos casos mucho, como Argentina, Bolivia, eh, ¿qué otro? Ecuador, ¿no? Se ha reducido mucho. En otros casos se ha reducido poco, como Paraguay, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana.
En el caso de Venezuela es muy particular porque lo que pasa es que Venezuela tiene una prima por riesgo tan alta, o sea, tan alta, tiene como 200% de prima por riesgo. Entonces, es tan alta la prima por riesgo que una pequeña variación hace que la diferencia en el ENVI resulte varios puntos porcentuales. Entonces, pero digo, eh, si tú lo ves conceptualmente y calculas un ENVI, digamos, ponderado, esto es negativo. ¿Qué significa? Significa que la prima por riesgo de los países emergentes ha disminuido. Pero cuando tú lo analizas bien, la tasa de rendimiento no ha tenido grandes cambios. Lo que sí ha tenido grandes cambios aquí es la tasa de rendimiento de los bonos soberanos de los Estados Unidos, que en el último año han aumentado aproximadamente, digamos, medio punto porcentual, aproximadamente. Entonces, eso explica, por ejemplo, en el caso de Panamá, ¿no? Ese punto 68 puede estar explicado en gran medida, por esos 50 puntos de incremento en lo que vendría a ser, entre comillas, la tasa libre de riesgo. ¿No? Bueno, claro, si aumenta el número que resta, el resultado va a ser menor, va a ser más bajo, y ha sido más bajo en punto 68. Entonces, ahí hay, digamos, muchos elementos para poder pensar. Entonces yo establecí mi hipótesis, ¿no? Dije, vamos a ver uno por uno, a ver qué es lo que está pasando con, digamos, con el ENVI, ¿no? Y les voy a pasar los gráficos. Cuando tú ves el caso República Dominicana, o sea, claramente aquí se ve que República Dominicana, mira cómo estaba este ENVI, ¿no? Que estaba como en 2,2 y aquí el ENVI está en menos de 2. O sea, el ENVI tuvo una reducción, obviamente con altibajos, ¿no? Pero, digo, para homologar, para homogeneizar, hemos considerado, o yo he considerado, el último año, ¿no? 15 de agosto del 2024 al 15 de agosto del 2025. ¿Qué ha pasado? Si nosotros vemos, había una diferencia. Claro, si algún sensacionalista quiere mostrar que el ENVI ha tenido una gran disminución, entonces va a mostrar evidentemente esta parte, ¿no? Y ahí va a mostrar, mira cómo ha bajado, ¿no? Aplausos para los que están gestionando bien, ¿no? O sea, espera, es que no es así, ¿no? O sea, digamos, lo que pasa es que hay altibajos. Esos altibajos se dan por elecciones en Estados Unidos, se dan por situaciones diversas, ¿no? Que se generan altibajos. Tú lo que tienes que hacer es considerar un mismo periodo y ver en ese mismo periodo qué ha pasado con cada uno de los componentes. ¿Ok? Entonces, aquí hay una reducción y en todos los casos, les voy a mostrar todos los casos. Esto es República Dominicana, esto es Argentina, la evolución del ENVI de Argentina. Obviamente aquí hay un efecto del efecto Milley, ¿no? Porque Milley estabilizó el dólar, redujo la inflación, entonces eso pues generó confianza y aquí sí hay un efecto Milley claramente, ¿no? ¿Ok? Entonces hay una reducción importante. Mira, el ENVI estaba en 14 puntos. O sea, quiere decir que si un bono soberano de los Estados Unidos, casi 15 puntos, un bono soberano de los Estados Unidos eh, mostraba un rendimiento de 2,5%. Entonces alguien para invertir en un bono soberano de Argentina pedía 15 puntos más, o sea, 17,5%. Eso es lo que les rendía. 17,5% al año les rendía invertir en un soberano de Argentina. En ese entonces, ahora no. Ahora está como en 7 puntos más. O sea, ahora igual está rindiendo un 2,5 más un 7, 9,5% al año. Eso es lo que rinde, ¿no? Ahora, ¿pero el ENVI se ha reducido? Sí, el ENVI se ha reducido. ¿Qué ha pasado con Bolivia? También el ENVI se ha reducido. Claro, aquí hay otra, digamos, una tremenda tasa de prima de riesgo, ¿no? O sea, está como en 22%. O sea, quiere decir que hace un año al 2,5 le tenemos que sumar 22, o sea, cualquier persona que quería invertir en Bolivia quería invertir, pero al 24,5%. ¿Qué ha pasado por acá? La noticia de que la derecha va a ganar. O sea,
En Bolivia van a segunda vuelta, dos partidos, los dos son de derecha. O sea que prácticamente ya podemos decir que la derecha es el próximo gobierno y cuando gana la derecha, el ENVI baja. Cuando gana la izquierda, el ENVI sube. Lo siento para los que son de izquierda, lo siento, pero esa es la verdad. Esa es evidencia empírica. Gana la derecha, el ENVI baja, gana la izquierda, el ENVI sube. Eso pasa en todos lados, ¿no? Bueno. Entonces, en el caso de Bolivia, había una reducción y aunque no hubiésemos considerado el efecto de las últimas elecciones, igual nosotros vemos que en el último año sí hay una reducción, ¿no? Claro, obviando los altibajos. En el caso de Brasil también, Brasil estaba por encima, el ENVI estaba por encima de 2 hace un año, ahora está por debajo de 2, ¿no? En el caso de Chile, Chile es un país de muy bajo riesgo, de hecho los indicadores sociales de Chile son indicadores de país desarrollado, pero aún así en Chile ha habido una disminución. Claro, no es una disminución tan grande, es como de 1,3 a 1, ¿no? O sea, tampoco es una gran disminución, pero sí, digamos, cuando se considera el plazo de un año, aún con los altibajos, se ve una reducción. Y se ve aquí como una tendencia, o sea, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Esta misma tendencia la vas a ver en todos los países, pero esa tendencia no es solamente porque el riesgo del país ha disminuido, sino porque el riesgo de lo que no debería tener riesgo, que es entre comillas la tasa libre de riesgo, ha subido. Es por eso. ¿M? Bien, por lo menos parcialmente. En el caso de Colombia, bueno, Colombia esto sí ha tenido una reducción porque estaba por encima de 3 puntos y a la última cifra por debajo de 3 puntos. Es probable que esto pueda subir por los acontecimientos del día de ayer y los, digamos, que pasaron en las últimas semanas o meses, en que hubo un atentado a un senador eh, que fue asesinado. Y bueno, hay digamos, el clima sociopolítico, el clima interno está muy movido en Colombia. Justamente estoy en Colombia yo. Hoy día, señores. Bueno, Costa Rica. Bueno, Costa Rica también. Y nuevamente aquí vemos esto, ¿no? O sea, esto que podría ser considerado como una tendencia, esto es el efecto Donald Trump. Bueno, realmente yo conversaba con alguien, no es solamente el efecto Donald Trump, o sea, claro, Donald Trump desde el punto de vista económico yo creo que no está haciendo una buena administración económica, pero el problema con los Estados Unidos es mucho más grande. El problema es que tiene un déficit eh, que está comprometiendo su futuro, ¿no? Entonces, digamos, es un déficit soberbio, o sea, es porque pareciera que Estados Unidos dice, mira, yo puedo endeudarme todo lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar todo lo que me pueda endeudar. El día que yo necesite dinero, simplemente imprimo y lo pago. O sea, pareciera, no dan ese discurso, no dan ese discurso, pero pareciera que ese es el discurso, ¿no? O sea, yo me puedo endeudar todo lo que quiera, porque aquí tengo mi maquinita. Pero esa maquinita genera inflación y esa maquinita hace que se pierda confianza en la moneda. Al principio, sí, se puede hacer cuando el tamaño de la deuda no es tan grande, cuando el déficit no es tan grande, pero los niveles actuales de déficit y de endeudamiento que está tomando Estados Unidos hacen que s- uno pueda prever que esa máquina se va a usar y se va a usar mucho. Entonces el futuro del dólar no es prometedor. ¿Ok? Y eso es una reflexión que creo que es importante para todos los que vivimos en países donde usamos el dólar, la gente de Ecuador, de El Salvador, de Panamá. O sea, tenemos que reflexionar sobre eso porque, eh, repito, el futuro del dólar no es prometedor para nada. ¿Ok? Bien, entonces, Ecuador, bueno, aquí se ve esa tendencia, ¿no? Ese efecto que les mencionaba de manera mucho más clara.
En el caso de El Salvador también hay un efecto ahí, confianza Bukele. Recuerden que, digamos, el abrazo famoso de Bukele con el secretario de Estado, ahora Bukele está recibiendo presidiarios de Estados Unidos, o sea, está como que en romance, ¿no?, político con los Estados Unidos, con la administración Trump. Entonces, evidentemente, todo eso se ve reflejado también aquí, ¿no? En el último año que el envía ha bajado de 7 puntos a 4 puntos, eso es bastante, casi que se redujo a la mitad, pero también en los últimos meses, en el segundo trimestre, pues ha tenido esa tendencia también, ¿no? En el caso de Guatemala, Guatemala también, o sea, estaba por encima de 2 y ahora está por debajo de 2 en el ENVI. Honduras está por encima de 4 y ahora está alrededor de 3. México está por encima de 3 y ahora está por debajo de 2,5. Paraguay estaba por encima de 1,50 y ahora está por debajo de 1,50, ¿no? Paraguay es un caso bien interesante. Paraguay es un caso porque tiene muy buenas finanzas públicas, pero no tiene buena calificación. O sea, es como lo que se llaman una gema escondida. Muy interesante analizarlo porque es muy probable que la calificación de riesgo, que no es tan buena en Paraguay, empiece a mejorar. Perú estaba por encima de 1,6 y ahora está ligeramente por encima de 1,2. Se ve también la tendencia, ese efecto que yo llamé el efecto Donald Trump, o sea, se ve también esta tendencia, ¿no? Pero eso se da en todos los países, pero eso no es, señores, porque el país ha trabajado, o sea, no, no necesariamente. Como lo estamos viendo en todos los países, eso se está dando porque hay un efecto en el rendimiento soberano de los Estados Unidos, en donde los que compran ahora bonos soberanos de los Estados Unidos dicen, no, ya Estados Unidos tiene un poco más de riesgo, ¿no? Tiene tanto riesgo que dos amigos del alma, ¿no?, dos amigos entrañables como Elon Musk y Donald Trump terminaron peleados por el tema del presupuesto, ¿no? Porque realmente es escandaloso, o sea, el tamaño de déficit que Estados Unidos está asumiendo es escandaloso. Entonces, Elon Musk le dice, eso no puede ser, y Donald Trump le dijo, yo soy el presidente y vamos a tener este déficit y no te metas. No me meto, entonces me voy. Vete tú, nunca te quise. Y así, todo un lío y ahora, ahora Elon Musk quiere ser candidato a la presidencia. Bueno, entonces... Bueno, este es el caso de Panamá. Esto ha sido noticia, ¿no? Porque hay un comunicado del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, que muestra justamente esto. O sea, es claro, si tú ves eso, dices, oye, Panamá, qué bien que lo estás haciendo. Pero no, no es solo de Panamá. Y eso está reflejando un elemento de la ecuación que es independiente de la gestión de Panamá, ¿no? Entonces, pero si nos vemos el último año, estaba el ENVI por encima de 2,5 y ahora está cercano a 2, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay una reducción, pero ya les dije que yo pienso que esa reducción es principalmente por el incremento de, entre comillas, la tasa libre de riesgo. Eso es un absurdo. La tasa libre de riesgo, como no tiene riesgo, entonces no puede variar, no debería subir porque es libre de riesgo. Pero el instrumento que se ha usado, que son bonos soberanos USA a 10 años, eso sí ha incrementado más o menos en 53 puntos porcentuales, 53 puntos básicos, perdón. Entonces, eso está explicando principalmente lo mismo con Uruguay. Y mira, o sea, esto no es ningún invento. También en Uruguay el mes podría sacar su noticia, ¿no?, de autobombo, o sea, podría ser. Pero esto no es por Uruguay, no es por Panamá, no es por Perú. Esto es porque hay otras variables que están afectando eh, el resultado, ¿ok?, dentro del modelo. Bueno, este es el caso de Venezuela. Claro, Venezuela tiene, mira, 200 puntos. O sea, ¿qué significa eso? Significa que si un bono soberano de Estados Unidos te rinde 2,5%, entonces el inversionista está para
comprar un bono soberano de Venezuela en lugar de un bono soberano de Estados Unidos, pide 200 puntos básicos más, o perdón, 200 puntos porcentuales más. O sea, pide 202. En lugar del 2,5, pide 202,5%, ¿no? De rendimiento. O sea, yo te pongo 100 de inversión y me devuelves 300 en un año. Es una locura esto, ¿no? Entonces, y Venezuela está muy complicado. Parece que lo van a invadir. O sea, mi feeling de analista es que parece que lo van a invadir a Venezuela. Veo que es altamente probable, ¿vale? Entonces, bueno. Lo que pasa es que cuando uno empieza a atar cabos, ¿no? Eh, Uno se pregunta por qué Donald Trump no invadió Venezuela al llegar al poder, porque Venezuela tenía el respaldo de Irán. ¿Y qué pasa con Irán? Irán tenía una, digamos, arma nuclear. Que bueno, no se sabía en qué estado estaba, ¿no? Pero ahora que Estados Unidos ya tomó medidas y ya aniquiló el armamento nuclear de Irán, entonces tiene como carta libre para poder entrar a Venezuela. Y le encanta a Estados Unidos. Ellos dirán que no, pero les encanta entrar a los países, así como lo hicieron en su momento en Panamá y lo hicieron en Irak y lo han hecho en Afganistán y en todo lugar donde han querido entrar, ¿no? Digamos, es parte de la historia, o sea, es así. Entonces yo creería que es altamente probable que Venezuela termine intervenido. Y además las señales, ¿no? O sea, pedimos recompensa, ¿no? Por la captura, los que nos ayuden, ¿no? O sea, a capturar a Maduro. Entonces están creando como todo el clima clásico ese es el clima clásico de guerra para entrar a atacar. Entonces yo diría que es muy probable. Por supuesto que me puedo equivocar en mi pronóstico, ¿no? Pero es altamente probable que Venezuela termine invadido. Los Estados Unidos están advirtiendo a todos los ciudadanos estadounidenses que se vayan de Venezuela, que abandonen Venezuela lo más pronto posible. Bueno, señores, está cantado, ¿no? Pero bueno, me puedo equivocar, como me he equivocado otras veces, ¿no? Bueno, entonces. Conclusiones, ya para terminar, Estados Unidos ya no es una tasa libre de riesgo. En su momento, y esto vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? En su momento era una buena aproximación, ¿no? Era un buen ejemplo, una buena referencia para el modelo de tasa libre de riesgo, pero ya no lo es. Seguir asumiendo eso va a generar algunas distorsiones, ¿ok? Seguir asumiendo eso va a generar algunas distorsiones. Entonces, mucho cuidado. Dos, el ENVI todavía puede seguir usándose para benchmarking entre países. O sea, ¿cómo está el ENVI de Perú con el de Chile? El de Chile está más bajo, o sea, Chile tiene menos riesgo, está muy bien. O sea, para el comparativo entre países puede ser todavía una herramienta que nos sirva. Pero para la serie histórica ya tiene distorsiones y yo no lo recomiendo. O sea, ¿por qué? Porque la tasa, entre comillas, libre de riesgo ya no tiene estabilidad. Entonces te va a llevar a malas conclusiones. Ya tú lo que no puedes hacer es, lo que no deberías hacer es usar el ENVI de Panamá de hoy contra el ENVI de Panamá de hace 6 meses, contra el ENVI de Panamá de hace un año, de 2 años, y a partir de ahí sacar conclusiones. No, porque hay otros elementos que están distorsionando los resultados. Pero sí puedes hacer hoy día cómo están los ENVIs. Y puedo comparar el ENVI de Perú con el de Chile, con el de Ecuador, con el de Salvador, con el de República Dominicana, el de Colombia. Eso sí puedo hacer. Eso todavía es válido. ¿Ok? Bien. Y luego, eh, en la tercera conclusión es que, y esto pues duele decirlo, pero creo que es la realidad. Estados Unidos ha manejado muy mal sus finanzas públicas y Estados Unidos lo más probable es que vaya perdiendo fortaleza financiera. ¿Y eso qué significa? Significa
Una menor calificación soberana significa que las calificadoras podrían seguirle restando la calificación a Estados Unidos, o sea que del AA más siga bajando, que haya un cambio en su costo de financiamiento. O sea, ha tenido un salto del 2% promedio, ahora ha subido a 2,5%, ¿no? Entonces, ese salto tiene que ver con el salto en el riesgo que representa invertir en Estados Unidos, en soberanos de Estados Unidos. Pero eso puede seguir teniendo un segundo salto, un tercer salto, un cuarto salto. Entonces, cuidado con eso. Y también la confianza en la moneda se va a ir debilitando gradualmente. No creo que va a ser de la noche a la mañana, pero me parece importante para los que tienen inversiones en dólares ir tomando algunas medidas, ir evaluando, porque o también no hacer nada y asumir la depreciación y el deterioro de la moneda. Eso también puede ser, ¿no? Ahora, creo que va a seguir siendo por muchos años más la moneda más importante, pero no necesariamente la moneda más estable. Muchísimas gracias a todos.